Nos estamos cansando de todo, hasta de los superhéroes. Marvel se cae. Macafoot, el titán del entretenimiento, quien creímos que era el trendsetter de todo lo que era el futuro del universo cinematográfico literalmente, demuestra que la fórmula ya se agotó y parece que Marvel se está arrepintiendo de las decisiones que ha estado tomando. Ahora oficialmente acaba de anunciar que va a reducir la cantidad de lanzamientos de películas que estaba haciendo para priorizar la calidad después del fail que fue Ant-Man, después del fail que fue también Thor, y que aparentemente parece que todo pinta que si pues, la tendencia se respeta, lo será Guardians of the Galaxy 3. Y empezó siéndolo además primero en las calificaciones, que de pronto tú veías los estrenos A, y ya empezamos a encontrar Bs de calificación a las películas. Ahora ya también en taquilla empieza a percibirse esa decepción en el universo cinemático de Marvel, que lo que también hay que decir, Faj, es que si bien es algo particular, que duele, que impacta mucho porque representa de pronto la idea de decir estamos fatigados de los superhéroes, estamos cansados de las mismas historias, también representa lo que ha pasado en el ecosistema del streaming en general, que todos quisieron sacar cualquier cantidad de spin-offs, cualquier cantidad de secuelas, de precuelas, para poder atender una demanda de contenido, redujeron la calidad. Al principio pensaban que ese era el camino y ahora están poniendo marcha atrás, primero por la inversión y por el otro lado porque la audiencia no está reaccionando del mismo modo. Entendiendo además lo controvertido que ha sido que Marvel de pronto te exija ver una serie de televisión para entender lo que te está poniendo en una película o al revés. Hay muchos guiños, muchos gags que se van haciendo de nicho, de nicho, de nicho y entonces hay una parte de esa historia que se pierde. Y por el otro lado coincide, sin que sea el foco de este episodio, con lo que está haciendo DC, que va a tener una especie de reinicio con James Gunn al mando. Y algo me dice que ese reinicio, que realmente empezaremos a ver hasta dentro de un par de años por ahí verdaderamente ya sólido, va a ser exitoso. Creo que el error más grande que comete Disney, particularmente Marvel Studios, en esta nueva fase del universo es creer que la misma fórmula que le funcionó en las primeras tres simplemente la tenía que replicar y le iba a dar vida con nuevos actores, cuando evidentemente no estamos en el mismo punto del 2007, que fue cuando salió Iron Man por primera vez. El cine se ha transformado, no solamente el cine, sino la forma en la que consumimos contenido, y era natural que el hype que construyeron hasta llegar a Infinity War lo respetamos, pero después de ver Endgame y la muerte de Iron Man y todo ese punto climático, catarsis máxima, yo creo, en lo que respecta a la consumo y creación de contenido en los últimos 15 años, era obvio que no iba a poder igualarse y no iba a poder, sobre todo, incluso emularse en la misma cantidad de tiempo y dejando tan poquito un periodo de descanso, ¿no? O sea, acabó Endgame, a los 5 meses ya teníamos la siguiente de Spider-Man y entró en este mundo, me imagino, pues también evidentemente llevado por la necesidad económica, pero también por la necesidad de mantener la atención, de estar publicando hasta 3 o 4 películas al año, cuando inicialmente había una, eventualmente se volvieron 2, y ya cuando tienes 4 películas del universo cinematográfico de Marvel al año, pierde relevancia la película per se, porque número uno, además ya se permitió tener malas películas. Y una vez que te permites tener malas películas, pierdes pues ese sello de garantía que dices, bueno, la voy a ir a ver porque es Marvel y es muy poco probable que me vaya a encontrar con algo malo. El hecho de que ya sea permisivo que hubiera malas películas hace que pues entonces no haya necesidad de yo tener que ir, sino que voy a esperar hasta saber si está bien o mal, que es justamente lo que ha pasado con la taquilla de las últimas 2 películas. Los primeros 7 días se comporta como esperan que se comporte, pero el verdadero pique viene en la segunda semana. La segunda semana las ventas de los tickets se van hacia el suelo. ¿Por qué? Porque ellos saben que los primeros 7 días tienen a los fans que sí o sí van a ir, pero que los siguientes 7 días, a partir del 8, 9, 10, 11, eso es lo que el boca a boca, lo que culturalmente empieza a causar la película, que dicen, yo no soy fan, pero no, me estamos hablando de Ant-Man, debería de ir a ver Ant-Man. Y ahí es donde están perdiendo la batalla ahora. Que es ese fenómeno que pasó con Top Gun, que de pronto fue la base que tenía nostalgia por Tom Cruise, por Top Gun, empiezan a recomendarlo y se da un de boca en boca muy, muy significativo. El propio Avatar lo termina consiguiendo y creo que por otro lado
no solamente ha sido que se han equivocado en estas grandes apuestas, sino que también cuando han intentado incorporar personajes que habitualmente no eran estelares, lo han hecho con historias que no son fuertes y pues carece de sentido porque estás agarrando personajes no protagónicos con historias no tan buenas, asumiendo que porque va en streaming se puede permitir eso, pero te termina desgastando todo el círculo. Y me parece que uno de los elementos más sintomáticos de lo que estamos viviendo es que el 2023, desde ya podemos decir que va a estar marcado por dos sucesos: The Last of Us a nivel serie y por la película de Mario. Si lo queremos, incluso también por la de Barbie, que en un análisis que yo leía decían, es que las nuevas franquicias ante la fatiga de superhéroes, pues podrían venir precisamente de los videojuegos. Y lo estamos viendo cada vez más. En los últimos años ya por fin se dice, bueno, la de Sonic no estuvo mal. Ahora que viene la de Mario, me parece que va a cumplir con todas las expectativas. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia que HBO Max le ha puesto a The Last of Us, sí nos damos cuenta de que estamos en otro momento de consumo y que las historias de superhéroes también narrativamente se han desgastado. Además de eso, me llama la atención que una de las decisiones tal vez narrativas y tal vez históricas, porque es algo que pasa en los cómics, que sucedió en esta nueva fase, de alguna forma sí golpea la estrategia de la cual se basaba el éxito del universo cinematográfico de Marvel, que es, yo puedo ver una película y puedo ser permisivo con el hecho de que no sea tan buena porque sé que es parte de algo más grande, porque sé que forma parte de una serie de 20 y tantas películas y, bueno, hay episodios de relleno en una serie y básicamente una película promedio era una película de relleno que solamente me está acercando a lo que yo quiero llegar. Cuando se introduce el multiverso, cuando se permite que haya nuevos Spider-Man de otras películas, se permite que haya miles de personajes, hace que entonces todo lo que yo veo en una película, pues sé que puede valer madres en la siguiente película porque hay un multiverso y puede ser que en la siguiente película yo lloré por Iron Man, pero en la séptima regresa Iron Man de otro multiverso. Entonces el hecho de saber que en tus reglas, en tu mundo ya todo es posible, todo se puede hacer y deshacer, hace que entonces yo evalúe la película por lo que pasa en la película. Porque no me garantiza que lo que acabo de ver ahí va a repercutir en el resto de las cosas, ¿no? Puede ser que no. Nosotros sabemos que probablemente Andrew Garfield y Tobey Maguire no van a volver a aparecer en el MCU, solo vivieron ahí y en esa primicia nos la pusieron y ahora yo me cuestiono viendo la película 43, oye, pero ¿por qué entonces no hacen viaje en el multiverso y buscan a tal güey? Porque entonces ya el universo es infinito y creo que eso reperjudica en la estrategia, en lo permisivo que éramos con el consumo de una película de Marvel porque sabíamos que era parte de algo más grande. Hoy en día sé que ya no es parte de algo mucho más grande porque puede que desaparezca, porque puede que con un hechizo todo lo que vi ya no funciona. Entonces quiero que me garantices que las 2 horas que te di mínimo son una gran pieza narrativa de contenido individual y si happens to be que construya más cosas, qué bueno. Pero creo que perdimos esos permisos que le dábamos a Marvel. Sí, porque el universo de Marvel además lo que tenía era muchos momentos emocionales que tú decías, pasó esto, tengo este interrogante, amo a este actor interpretando a este personaje. Eso, como dices, se fue diluyendo y además ocurre en un momento en el que cada vez tenemos más alternativas de entretenimiento. Ya no es más ese mundo en el que era de, está la de superhéroes, tenemos que ir al cine. Primero, el cine en sí mismo está pasando por una crisis. Ahora tiene que ser lo suficientemente atractiva esa producción que vas a presentar para decir, ok, valió la pena. Porque si solo le hablas a los fans, no te va a funcionar. Y todavía menos si los que son hardcore fans están a disgusto con esas películas, que es lo que tú dices. Entonces, si no le llegas ni siquiera a tu base fuerte, claramente no vas a poder con los demás, mucho menos con producciones de baja calidad o de baja narrativa, digamos. No es tanto de baja calidad, sino de baja narrativa. La inversión sigue siendo de $100 millones. El problema es que solo generan ahora 60 en taquilla, ¿no? Eso es claramente el fracaso del cual hablamos de Marvel. Creo que la fase 4 tuvo que haber tenido un foco mucho más experimental después de haber marcado la tendencia tan alta y decir triunfé en el género superhéroes. Probablemente ver distintos géneros con superhéroes hubiera sido interesante. Cuando ves tendencias como The Boys, cuando ves tendencias como Logan, cuando ves tendencias como Joker, que dices, ok, sé que mi audiencia tal vez, y digo, ese es el conflicto y tal vez el enojo de muchos fans con Disney, sé que mi audiencia
tal vez ya no son solo los niños. Sé que quien va a llenar el cine son los adultos. Y tal vez debería ser contenido para adultos, pero entonces pierdo a los niños porque me llamo Disney, ¿no? Entonces entiendes por qué la gente de Marvel se enojó cuando pues, Disney se compró Marvel. Porque dice, ok, compromete el nivel de historias que me van a poder entregar, porque ya sé que estos güeyes pues van a tener que vender también juguetes y hacer rides en Disneyland. Y a ver, una pregunta. ¿Sí crees que termine decepcionando Guardians of the Galaxy? Yo esa no estoy tan seguro. Creo que sí. Creo que va a estar al nivel. Creo que no va a destacar más allá de lo que se espera, pero creo que va a estar ahí. Y la otra, ¿sí crees que sea cierto lo que dijo James Gunn de que la de Flash es la mejor película de superhéroes que se haya hecho jamás? A ver, la primera pregunta, me parece que Guardians of the Galaxy, con James Gunn detrás, es difícil que vaya a ser mala. O sea, él es alguien que ha sido constante y dentro de esa narrativa, y los propios actores han luchado porque sea él quien dirija estas películas. Me parece que no va a ser mala, me parece que va a ser una buena película. Y la segunda pregunta sobre Flash, mi lógica sería que no, porque creo que dentro de lo que se tiserea en ese tráiler, entiendes que va a haber una conexión de muchas otras películas, como lo fue Endgame o el Multiverse, y que si no tienes contexto de eso, no será una buena película. Como me parece que la mejor película de superhéroes, que es The Dark Knight de Batman, no necesita ningún contexto, ¿no? O sea, eso me parece que es la mejor película porque no necesita haber visto 40 cómics ni 30 películas anteriores para entenderla, y me parece que Flash va a ser básicamente otro especie de Spider-Man Into the Multiverse con Endgame fusionado y con un poquito oscuro como es DC, pero más allá de eso... Que se supone que van a aprovechar eso ahora sí para reiniciarlo con toda esta mente maestra de James Gunn. Vamos a ver qué pasa. Ahora, más allá de las decisiones de Disney, es natural que estemos cansados de los superhéroes. Estamos hablando de una franquicia que ha generado más de 26.600 millones de dólares en los últimos años. Estamos hablando de personajes que ya trascendieron la era de los cómics. Quizás era natural, más allá de lo que sí, en efecto, le podemos criticar a Disney, porque por otro lado, DC, aunque saca Joker y está planeando la del Pingüino y demás, pues también se dice, güey, no estoy conforme nada más con esto. Sí. A nivel negocio no me es tan redituable el dark side, el enfocarme en los villanos, en efecto, porque se pierde a los niños. ¿Es natural? ¿Tenía que pasar sí o sí esta fatiga de superhéroes? Me parece que sí, me parece que era obvio que nos íbamos a cansar. Llevamos muchos años, o sea, de verdad muchos. O sea, desde X-Men 1 hasta la fecha, viendo películas de superhéroes anualmente. Se hicieron grandes películas, han sido divertidas, pero me parece que es obvio que ya no generan el hype que generaban antes, y si no garantizan además un buen producto por tratar de mantener el hype, entonces pues tienes ambas decepciones constantes. Yo creo que era obvio que esto iba a pasar, pero creo que no están muertos al 100%. Creo que existirá la forma de reivindicar la estrategia y de tal vez girar y crear estos nuevos conceptos como lo está haciendo DC. Puede ser que sea un camino interesante, no hay que descartarlo, la verdad. Tiradero de beef. Si tuvieran el poder de eliminar para siempre un personaje, un superhéroe, ¿cuál sería? Es el tiradero de beef más nonsense que hay, pero me voy con la pregunta.